Jane Mansfield, una de las mayores bombas sexuales que jamás cayó en Hollywood. Aunque sea difícil de creer, la rubia bien dotada de Texas decía tener un coeficiente intelectual de 163, el nivel de un genio. Pero Jane no era precisamente conocida por tener mucha cabeza. I'm Rockwell Hunter, Miss Barlow. Rockwell Hunter? His name sounds influential. His name only so happens to be Rockwell Hunter. What do you do? I work for LaSalle Jr., Raskin, Pooley, and Crockett. The advertising agency? Oh, those names! How crazy influential. Cuando Jane Mansfield murió en un terrible accidente de coche el 29 de junio de 1967, ya le perseguían rumores sobre adoración satánica, beber en exceso y una vida disipada. Su carrera había sido relegada a inauguraciones de establecimientos y actuaciones en cenas de poca importancia. De hecho, fue después de una aparición en un restaurante en Mississippi cuando se decidió su trágico destino. Como una de las chicas más famosas y con más glamour de Hollywood dio con un final tan horrible. Hoy revelaremos la verdad que hay detrás del mito. Tendremos una entrevista en exclusiva con el hijo de Jane, Zoltan Hargitay, que dormía en el coche la noche del accidente. Si ella no me hubiese sacado del asiento delantero y se hubiese quedado detrás, entonces ya no estaría aquí. El célebre historiador cinematográfico Charles Champlin nos hablará de la problemática carrera de Jane. Sentí gran tristeza. Una sorpresa desagradable, porque fue una manera espantosa de morir. Y Hugh Hefner recordará uno de sus favoritos pósters centrales. Murió trágicamente. Y de un modo irónico eso mantiene vivo un halo de misterio. La historia de Jane Mansfield también será contada a través de imágenes de archivo y de extractos de películas clásicas. Así como de fotografías poco conocidas y reconstrucciones dramáticas de los hechos. Soy AJ Benza, acompáñenme en la historia de una de las sex symbol favoritas de Hollywood y descubrirán el triste final de la vertiginosa vida de Jane Mansfield. Aquí en este cementerio de Hollywood se recuerda a Jane Mansfield, pero nació con el nombre de Vera Jane Palmer, en Bryn Mawr, Pensilvania, el 19 de abril de 1933. La tierna infancia de Jane estuvo marcada por la tragedia, una misteriosa premonición de su propio destino. El agente de prensa de Jane, Ray Stride, lo explica. Cuando Jane tenía 3 años, su padre sufrió un ataque al corazón. Iban en el coche colina abajo, murió en el coche. Fue algo muy trágico. Y tuvieron mucha suerte ella y su madre porque sobrevivieron al accidente. La familia se mudó a Dallas, Texas. A Jane no le gustaba nada aquel sitio, nada en absoluto. De modo que Jane ideó un plan para alejarse de Texas. La dotada adolescente creyó que en las películas podría encontrarse su baza para salir de la oscuridad. Pero a los 16 años los planes de fama y fortuna de Jane se desbarataron cuando descubrió que estaba embarazada. Se había casado joven, arrastró a su marido y al hijo de ambos a Hollywood. Por aquel entonces debía de ser poco más que un adolescente. Jane estaba decidida a entrar como fuese en el negocio. Según cuentan, en Hollywood cogió el teléfono, llamó a la Paramount y dijo: "Me llamo Jane Mansfield y quiero ser una estrella del cine". Hoy en día te colgarían, pero allá en 1954 le pidieron que acudiese a hacer una prueba. Le dieron una secuencia de nada menos que Juana de Arco, y su actuación no encandiló precisamente a los directivos del estudio. Resulta muy difícil tener a una santa con 100 centímetros de pecho, de modo que no se le ofreció ningún contrato. En el plano personal, el matrimonio de Jane se vino a pique. Su marido volvió a su Texas natal, mientras que Jane y el bebé se quedaron en Hollywood. Entonces Jane hizo un gran avance al enganchar al conocido publicista de Hollywood, Jim Byron. Llegó a su oficina esta señora con pelo castaño y lacio, echó para atrás los hombros y le dijo: "Tengo las más grandes de Hollywood y quiero que haga de mí una estrella". En 1955, la joven aspirante a estrella, Jane Mansfield, se las arregló para conseguir una invitación a una fiesta de prensa en Florida con motivo de una película en la que aparecía otra actriz con gran planta, Jane Russell. Fue aquí donde Mansfield dio un paso atrevido para atraer la atención con una maniobra publicitaria orquestada con su nuevo publicista, Jim Byron. Él la presentó a algunos hombres de la prensa y le consiguió un pase para el estreno de La sirena de las aguas verdes, una película de Jane Russell. De alguna parte salió un bikini rojo que no era de la talla de Jane, y ella sabía que cuando saliese del agua, al salir no iba a haber bikini. Y ese fue el final de Jane Russell en esa película, en Florida. Y Jane Mansfield se convirtió en un hombre muy conocido desde aquel día. De modo que la sutileza no se encontraba exactamente entre el vocabulario de Jane, pero sí la palabra espabilada. Jane transformó la atención de su maniobra publicitaria de Florida en un contrato con la Warner, pero el trato se tradujo en tan solo unos cuantos papelitos. Sevin Gray es el presidente del club de fans de Jane Mansfield. Prescindieron de ella muy pronto y se fue a hacer una pequeña película independiente titulada The Burglar.
Mientras estaba rodando esa película, vio en el periódico una convocatoria abierta para un papel en una obra de teatro. ¿Fue a hacer la prueba a Nueva York para una obra titulada Will Success Spoil Rock Hunter? Claro que a Jane no le costó aceptar el papel. El público acogió muy bien su retrato de una arpía de fina, rubia y tonta. Los críticos teatrales de Nueva York fueron algo menos que halagüeños, pero a Jane no le importaba. Iba de camino hacia el estrellato. Una compañera del instituto recuerda las ambiciones de su amiga. Dijo, esto es justo lo que necesitaba para subir a lo más alto. ¿Cuánta gente dice eso? El autor Gene Haspel conoció a Jane Mansfield en Nueva York mientras ella estaba en Broadway. Recuerda la noche en que ella conoció a su equivalente masculino, el que fuera Mr. Universo, Mickey Hargitay. La actuación de Mae West incluía a un grupo de culturistas. Mickey Hargitay, entonces Mr. Universo, se encontraba entre ellos. Se cuenta que cuando Jane vio a Mickey, le dijo al camarero, tomaré un filete y ese hombre de la derecha. Todo carne de primera calidad. Para Jane y Mickey fue un amor a primera vista. Jane, que nunca perdía el tiempo, se casó rápidamente con el culturista hambriento de fama que le gustaba estar en el candelero tanto como a ella. Eran una pareja muy física. A menudo él la cogía y la sujetaba por encima de su cabeza, dándole vueltas para los fotógrafos. Eran todo un espectáculo que contemplar. Cuando llegó el momento de hacer la versión cinematográfica de la obra de teatro, Jane fue elegida para compartir la pantalla con Tony Randall y con Groucho Marx. Rita, I love you. Oh, and I love you, Georgie. But why did you wait so long to tell me? You know you never even tried to kiss me. I never could get that close. You got it made. Sí que lo consiguió. En su camino hacia el éxito, uno de los más importantes estudios de Hollywood decidió vender a Jane como la nueva Marilyn Monroe. La 20th Century Fox estaba muy descontenta con Marilyn Monroe, que se encontraba en paro en Nueva York. De modo que optaron por comprar el contrato de Jane y presentarla como Marilyn Monroe, tamaño extra grande. La pusieron en esos papeles que Marilyn se negaba a interpretar. Jane, sin embargo, estaba contentísima de hacer esos papeles. La Fox la eligió para una película llamada The Girl Can't Help It, en la que interpretaba de nuevo a otra rubia tonta. Luego los ejecutivos de los estudios decidieron que ya era hora de probar la gama interpretativa de Jane. Le dieron un papel dramático. La película era The Wayward Bus, basada en una novela de John Steinbeck. S-E-X, you mean? Look, you're a salesman, so am I. We both know what the score is. It's even. Pero el sexo seguía siendo la principal baza de Jane. No era de extrañar que atrajese la atención de Hugh Hefner, de la revista Playboy. Jane Mansfield era más grande que la vida misma. Creo que hasta cierto punto, y resulta curioso, el impacto de Marilyn Monroe en los 50 fue tan grande que había clones o variaciones del tema. Creo que Jane Mansfield fue el clon con más éxito. Casi hicimos un reportaje fotográfico anual de ella. En el caso de Jane Mansfield, los reportajes le ayudaron a convertirse en una estrella, y ella lo sabía. Una gran estrella y sin duda podía levantar la moral de las tropas destacadas en el extranjero. Jane se unió a Bob Hope para hacer un trío en una de sus giras. I'm ready to fight. You're ready to fight? No, honey, it's a cold war, and I think you'll fix it. Jane y su marido, el antiguo Mr. Universo, Mickey Hargitay, se mudaron a esta casa de Beverly Hills en marzo de 1958, con la hija de Jane de su primer matrimonio y el recién nacido de la pareja. Y durante un tiempo allí, digamos que todo era de color de rosa. El periodista del Daily Variety, Army Archer, recuerda con cariño ser un invitado en la casa de Jane. Jane y Mickey me invitaron a su casa un día cuando estábamos haciendo un pequeño especial sobre lo que les gustaba hacer a las estrellas. A ella, por supuesto, le gustaba hacer ejercicio y me enseñó algunos de ellos. No había casi nada que no hiciese para conseguir publicidad. El cantante, Engelbert Humperdinck, era un amigo de Jane. Compró el Palacio Rosa en 1978 por nada menos que $2 millones. Esos son un montón de espectáculos en Las Vegas. Detrás de esta pared hay 100 portadas de Jane Mansfield. Justo aquí detrás. 100 portadas. He puesto esta pared aquí para protegerlas y preservarlas para la posteridad. En mi opinión, sus atributos eran, sin duda, lo que cualquier hombre, productor o director,
podría querer. Eso parecía, pero la carrera de Jane no estaba en su mejor momento. La Fox decidió que después de todo Jane no tenía madera de estrella de cine. Corría el año 1959 y el estudio empezó a cederla para producciones en el extranjero. I myself enjoy filming in Hollywood. I enjoy filming in Europe. I wouldn't want to confine it to one place or the other. En 1963, Jane no dejó pasar la oportunidad de hacer una película en Estados Unidos titulada Promises, Promises. Pero se produjo un giro inesperado. Jane tenía que desnudarse. En aquellos días, desnudarse en la pantalla estaba mal visto. La revista Playboy se encontraba allí para cubrir lo que Jane descubría. Para cualquier actriz estadounidense a comienzos de los 60, hacer una película con desnudos era revolucionario. Teniendo en cuenta la duradera relación entre Jane y nosotros, decidimos hacer un reportaje fotográfico basado en aquella película. Aquello armó un gran escándalo. Más de lo que nos suponíamos, porque en Chicago lo llamaron obsceno y me arrestaron. Celebraron una especie de simulacro de juicio basado en aquel reportaje. Hefner acabó pagando una multa de $200. Hubo una fuerte protesta pública y la película se prohibió en algunas partes del país. Al parecer, el público ya había visto bastante de Jane Mansfield. La carrera de Jane se encontraba con graves problemas, y también su matrimonio. La pareja se separó, pero Jane no perdió tiempo buscando un nuevo hombre. Conoció a un director llamado Matt Simber y se casó con él. Jane esperaba que Simber le valiese para volver a la cumbre. Él iba a hacer por ella lo que Arthur Miller hizo por Marilyn Monroe. Pero en realidad el nuevo marido de Jane tenía menos peso en la industria cinematográfica que ella. Finalmente Mansfield encontró su vuelta a la gran pantalla actuando junto a Mamie Van Doren en una película del 66, Las Vegas Hillbillies. Oh, hello, Bruce, darling. I thought it was about time to get acquainted with Woody. We're practically relatives, you know. You two kissing cousins enjoy yourself. I've got work to do. Pura exageración y otra mala elección. Quería de verdad decirle algo. Decirle, mira, sé por qué estamos haciendo esta película, Jane. Y podríamos habernos reído. De acuerdo, lo hacían por la pasta. Después de todo, tenían un nuevo bebé al que mantener. Eso sumaba 5 hijos de 3 padres distintos y la mujer estaba desesperada por mantener su estilo de vida de estrella de cine. Pasaba mucho tiempo fuera y cuando se iba teníamos a un par de personas que cuidaban de nosotros. Claro que mi padre estaba allí cuando no estaba trabajando, pero nos amaba tanto que quería darnos tanto como pudiese. Creo que a ella le gustaría ser recordada como una madre maravillosa. Sé que lo era. ¿Quería tanto a sus hijos? Tanto que cuando su breve matrimonio con Matt Simber acabó, Jane acudió a los tribunales para luchar por la custodia de su bebé. Su abogado era un personaje oscuro llamado Sam Brody. Jane y él pronto se convirtieron en amantes. Él tenía una esposa que era minusválida y 2 hijos. Fue un gran escándalo. No fue positivo para la imagen de Jane porque él dejó a sus 2 hijos y a su mujer minusválida para estar con este glamuroso sex symbol. Más mala prensa que Jane no necesitaba. La única prensa que Jane conseguía era mala. Luchó por mantener su imagen de glamour, pero seamos sinceros, su carrera estaba acabada. Lo que sí hizo fue darse a la bebida, lo cual solo empeoró las cosas. La vida de Jane se encontraba en una espiral descendente y se dirigía hacia un trágico y violento final. Para 1967 la vida disipada de Jane Mansfield había tocado fondo. Los días de gloria del Palacio Rosa se habían acabado y para el público estadounidense Jane ya era historia. Todo lo que quedó fueron los rumores, así que como prometimos aclaremos algunas cosas. Lo primero, ¿qué había de verdad en ese coeficiente intelectual? Dudo seriamente de que tuviese 163. Porque me parece que si tienes un coeficiente de 163, de algún modo acabas dirigiendo tu vida un poco mejor. O te vuelves completamente loco antes, o controlas tu vida mejor. Y creo que a ella se le fue de las manos el control de su vida. Según mis observaciones a este respecto, Jane Mansfield no llegaba a los 163. Creo que su número más alto era el de la medida de su pecho. Otro rumor que persiguió a Jane durante años fue que era una adoradora del diablo. Fue fotografiada una vez con el famoso satánico de los 60, Anton LaVey, como parte de otro ardid publicitario.
Fue el peor efecto que consiguió con una de sus maniobras publicitarias. Jane pensaba que conseguiría mucha publicidad gracias a Anton LaVey. Por lo del satanismo. El satanismo se ha convertido en una broma hoy en día, pero en aquel entonces ya lo era para Jane. No significaba nada para ella. Pero su carrera lo era todo para ella, y se habían acabado los papeles para Jane, de modo que se vio obligada a ganarse la vida haciendo apariciones personales y actuando en pequeños locales, mostrando tanto sus atributos físicos como su limitado talento musical. Creo que esa clase de atracción física y sexual es una baza muy perecedera. Con eso solo no duras mucho tiempo. Creo que al final se sentaba en el regazo de algunos hombres en un local nocturno de Mississippi. No veo que le podía deparar su futuro. Y tampoco lo pudo ver Jane. En esa fecha, según los biógrafos, Jane no controlaba la bebida. Uno de sus exmaridos reclamaba que no cumplía como madre. Su hija mayor acudió a la policía y denunció abusos físicos por parte del amante de Jane, Sam Brody. Pero a pesar de toda la agitación, Jane no dejó escapar la oportunidad de actuar cuando su amiga Mamie Van Doren le pidió que la sustituyese en un restaurante de Mississippi. La llamé y le pedí, por favor, ¿harías esto por mí? Estaba muy sorprendida y me contestó que sí. Me dijo, qué bien, porque me encantaría salir de aquí. La fecha es perfecta. Voy a llevarme a los niños conmigo. Era junio de 1967. Jane, 3 de sus hijos y su novio Sam Brody se dirigían a Biloxi, Mississippi. Jane tenía que actuar en el restaurante de Gus Stevens. Iba a ser su última salida a escena. Siempre buscando publicidad, Jane aceptó aparecer en un programa en Nueva Orleans. Se suponía que Louis Evans, que trabajaba para Gus Stevens, iba a llevar en coche a Jane, Sam y a los niños a Nueva Orleans. Todo lo que sabía es que me dijeron que íbamos a llevarlos en el coche de Gus. Pero le pedí a Ronnie que lo hiciese él, porque a la mañana siguiente yo tenía una prueba física militar y no creía que pudiese llegar a tiempo. Ronnie Harrison era un chico del pueblo que también trabajaba en el restaurante con Evans. La noche del accidente, el hijo de Jane, Zoltan, solo tenía 6 años. Recuerdo que mi madre fue a una gasolinera y me sacó del asiento delantero. Me dijo que tenía que ir atrás. Le recuerdo haciendo eso y diciéndome, Zoltan, vas a estar bien. Yo estaba agotado y solo quería volver a dormirme. Vale, mamá, lo que tú digas. En aquel coche sentado entre Mansfield y Ronnie, iba el abogado y amante en aquel momento de Jane, Sam Brody. En el asiento de atrás, 3 de sus hijos iban tumbados durmiendo, lo que literalmente les salvó la vida. Iban a unos 130 kilómetros por hora y se aproximaban a una curva. Allí apareció un camión que estaba rociando todo de insecticida para los mosquitos. Y el camión se les vino encima. En ese momento tan espantoso, el coche fue a parar a la parte trasera del camión. Y la parte superior del coche quedó completamente destrozada. Todos los que iban delante murieron, mi hermano, mi hermana y yo. Pudimos sobrevivir. Y claro está, el mayor de todos los rumores es que Jane Mansfield acabó decapitada en el accidente. Jane llevaba una peluca, salió volando por los aires y cayó encima del capó del coche. Esto dio pie al mito de que había sido decapitada. No acabó decapitada en absoluto. Las fotografías del cuerpo que tomó la policía en el lugar del accidente muestran claramente que no estaba decapitada. Con este mito tendrían que vivir sus hijos, cuando no ocurrió así en verdad. La muerte es definitiva y ya es bastante espantosa. Pero a pesar de todas las falsedades, los hijos de Jane conservan el recuerdo no de una glamurosa estrella de cine, sino de una madre cariñosa que les fue arrebatada muy pronto. No hay duda de que aquella noche teníamos ángeles de la guarda. Y para mí uno de ellos fue mi madre, porque ella me salvó la vida. Lo hizo. Jane Mansfield tan solo tenía 34 años cuando murió, dejando atrás a 5 niños. Una estrella que nunca alcanzó el nivel de grandiosidad con el que soñó, pero quien durante un breve momento de la historia de Hollywood dejó su huella. Al final fue la horrible muerte de Jane lo que le aportó más fama de la que consiguió en vida. Soy A.J. Benza y acompáñenme la próxima vez que nuestros caminos se crucen en ese producto de nuestra imaginación llamado Hollywood. Hollywood dio con un final tan horrible. Hoy revelaremos la verdad que hay detrás del mito.
tendremos una entrevista en exclusiva con el hijo de Jane, Zoltan Hargitay, que dormía en el coche la noche del accidente. Si ella no me hubiese sacado del asiento delantero y se hubiese quedado detrás, entonces ya no estaría aquí. El célebre historiador cinematográfico Charles Champlin nos hablará de la problemática carrera de Jane. Sentí gran tristeza. Una sorpresa desagradable, porque fue una manera espantosa de morir. Y Hugh Hefner recordará uno de sus favoritos pósters centrales. Murió trágicamente. Y de un modo irónico, eso mantiene vivo un halo de misterio. La historia de Jayne Mansfield también será contada a través de imágenes de archivo y de extractos de películas clásicas. Así como de fotografías poco conocidas y reconstrucciones dramáticas de los hechos. Soy AJ Benza, acompáñenme en la historia de una de las sex symbol favoritas de Hollywood y descubrirán el triste final de la vertiginosa vida de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, una de las mayores bombas sexuales que jamás cayó en Hollywood. Aunque sea difícil de creer, la rubia bien dotada de Texas decía tener un coeficiente intelectual de 163, el nivel de un genio. Pero Jane no era precisamente conocida por tener mucha cabeza. I'm Rockwell Hunter, Miss Barlow. Rockwell Hunter? His name sounds influential. His name only so happens to be Rockwell Hunter. What do you do? I work for LaSalle Jr. Raskin. Aquí en este cementerio de Hollywood se recuerda a Jayne Mansfield, pero nació con el nombre de Vera Jane Palmer, en Bryn Mawr, Pensilvania, el 19 de abril de 1933. La tierna infancia de Jane estuvo marcada por la tragedia, una misteriosa premonición de su propio destino. El agente de prensa de Jane, Ray Stride, lo explica. Cuando Jane tenía 3 años, su padre sufrió un ataque al corazón. Iban en el coche colina abajo, murió en el coche. Fue algo muy trágico. Y tuvieron mucha suerte ella y su madre porque sobrevivieron al accidente. Foley and Crockett. The advertising agency? Oh, those names, how crazy influential. Cuando Jayne Mansfield murió en un terrible accidente de coche el 29 de junio de 1967, ya le perseguían rumores sobre adoración satánica, beber en exceso y una vida disipada. Su carrera había sido relegada a inauguraciones de establecimientos y actuaciones en cenas de poca importancia. De hecho, fue después de una aparición en un restaurante en Mississippi cuando se decidió su trágico destino. Como una de las chicas más famosas y con más glamour de